Hola, muy buenas. Estamos aquí otra vez con nuestros temas grabados de historia de la música y vamos a avanzar en nuestro recorrido por el siglo XIX. Este es el cuarto de las unidades, esta es la cuarta unidad que dedicamos al siglo XIX. Recordad, tuvimos la primera de introducción, la segunda, en la que se hacía un planteamiento general historiográfico sobre el siglo XIX y veíamos algunos autores de la época de la Restauración, entre 1815 y 1830. El último tema que hemos visto ya se refería al periodo posterior, al de 1830 a 1848. Y ese periodo estaba dividido en 2 semanas. La semana pasada nos acercamos a los autores de lo que llamábamos la tradición latina, y repasábamos algo, hacíamos algún acercamiento al mundo de la ópera italiana de este tiempo, a la figura de Donizetti y también al de los virtuosos instrumentales, y escuchábamos música de Paganini y de Liszt. En esta semana volvemos al mismo periodo que vimos la semana pasada, es decir, volvemos a ese lapso temporal que va entre 1830 y 1848, pero ahora nos fijamos en los autores, en los compositores, en las estéticas que participan de eso que llamábamos la tradición germánica. Esta nueva manera de pensar la música como un acto intelectual en el que se ponía todo el acento en el momento de la composición, es decir, que la música era prácticamente considerada como un acto mental, que su verdadero artífice era el compositor. Bueno, vamos a repasar algunas ideas, algunas características del desarrollo de esta tradición estética durante los años que hemos indicado. Empezamos trasladándonos a la ciudad alemana de Bonn en el año 1845. Ya sabéis que Bonn es una ciudad alemana pequeña, pero que ha tenido pues una gran presencia en la historia. Por un lado porque en Bonn nació, bueno, digamos, hay una razón más reciente y una más remota. Durante la época en la que Alemania estaba dividido en dos países, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, Bonn fue la capital de la Alemania Occidental. Pero mucho antes de esto era una ciudad conocida porque en ella había nacido, como sabéis, Ludwig van Beethoven. Ya estuvimos hablando de la importancia que tiene Beethoven en su producción y sobre todo en la proyección mítica de la figura de Beethoven como precursor de la idea de artista contemporáneo y tantas novedades estéticas como estuvimos hablando en el tema correspondiente. Pues bien, vamos al asunto. El año 1845 se inaugura en Bonn un monumento a Beethoven, como aquí podéis ver. El, el erigir un monumento a un músico, el erigir un monumento a un artista, en realidad es una novedad del siglo XIX, prácticamente, con algún antecedente muy escaso en el siglo XVIII. Desde tiempos muy remotos se habían construido, se habían expuesto estatuas, pero estaban dedicadas a reyes, a aristócratas, a guerreros, a santos. Digamos que el mundo de la cultura había permanecido ajeno a la exposición y adoración pública. Eso empieza a cambiar como tantas otras cosas en la Inglaterra del siglo XVIII. Si recordáis, el año pasado comentábamos cómo Händel fue el primer compositor al que se le erigió una estatua en vida, en unos jardines londinenses. Esa tradición va poco a poco a expandirse por el continente, y hoy en día cuando paseamos por cualquier ciudad europea, cuando paseamos por Madrid, vemos que las calles están llenas de estatuas, bueno, sobre todo en el centro me refiero, a literatos, a pintores, a algunos músicos, además de políticos y personalidades, digamos, del mundo del poder, ¿no? Bien, esta erección del monumento a Beethoven fue una novedad. Fue una novedad y además tiene una historia muy interesante. La idea surgió de unos habitantes, ciudadanos de la ciudad de Bonn, que empezaron a recaudar fondos
para encargar la estatua y el pedestal dedicados a su ilustre vecino. En realidad sacaron un poquillo de dinero. Entonces el proyecto parecía que iba a acabar en agua de borrajas, pero Franz Liszt, del cual ya hemos hablado, y que era un músico, en fin, de una proyección europea muy importante, se enteró de esta idea de levantar un monumento a Beethoven. Se enteró del fracaso económico que había detrás del proyecto local y entonces inició una campaña europea para buscar financiación y conseguir llevar a cabo el proyecto. Esto tuvo una gran resonancia y como veis el acto de inauguración fue muy, muy solemne, con las banderas de todos los estados que habían contribuido a financiar el homenaje al músico por excelencia dentro de la tradición germánica, ¿no? En el día de la inauguración del monumento se estrenó una cantata a la que había compuesto Franz Liszt. De hecho, la primera pista que tenemos en la antología es esta cantata, ¿no? Y aquí pues hay una traducción aproximada del texto de la cantata. Lo vamos a leer. Él, a quien ninguna noche amortaja, él que no ha sido desviado por la mezquindad cotidiana, que une la humanidad con Dios, cuya cabeza es coronada por Dios, valientemente ha aplacado el destino. ¿Quién será? ¿Quién será este señor que une a la humanidad con Dios, cuya cabeza es coronada por Dios? Él ha prestado a nuestro breve espacio de tiempo reflejo de la más brillante eternidad. Se revela en su obra de una forma de ofrenda divina. Nunca ha sido doblegado por los años, como un héroe triunfa sobre la muerte. Alguien que une a la humanidad con Dios, alguien que ha triunfado sobre la muerte, alguien que, y sigo leyendo, sagrado, sagrado, sagrado fue su pasaje por la tierra. Nos prestó una anticipación del paraíso, fue la más segura prueba de la inmortalidad. Como veis, todo este discurso que está dedicado a Beethoven es un discurso con, digamos, características muy mesiánicas. Da la sensación de que está hablando de Jesús, que es el intermediario de la humanidad con Dios, que has vencido la muerte, que tal. Y sigue la cantata y culmina así. Esta celebración, se está refiriendo a la inauguración del monumento, nos ha unido. Entrad con nosotros al círculo. Consagremos estas horas a su memoria. Él, a Él que nos mira de arriba transfigurado. Y hasta el fin de los tiempos, su imagen, su estatua, dirá a la posteridad que sus contemporáneos lo reverenciaron. Salve, salve, Beethoven, salve. Cuando hablamos de culto a Beethoven en la vida musical del siglo XIX, nos estamos refiriendo a este tipo de expresiones. Estas expresiones que nos pueden parecer excesivamente encomiásticas, que nos pueden parecer exageradas por el tono religioso que comportan, estaban en el centro de esa visión trascendente que se tenía de la figura beethoveniana y ya vimos cómo esa figura beethoveniana, ese mito beethoveniano, esa pasión por Beethoven, iba a configurar una parte importante de la vida musical europea del siglo XIX. Esa pasión por Beethoven podemos decir que está detrás de la institucionalización de la vida musical que se observa en las ciudades europeas desde 1630 en adelante, no concretamente en estos 20 años del 30 al 48, sino que es un proceso de recorrido más largo. Cuando nosotros pensamos hoy en la vida musical de una ciudad, en la vida musical clásica, recordad que esto de clásico es lo germánico y que lo germánico está muy vinculado con el culto beethoveniano y esa nueva idea de música intelectualizada de la que estuvimos hablando, pues eso, que cuando hablamos de la vida musical clásica de una ciudad, pensamos en los ciclos de concierto,
pensamos en los auditorios, pensamos en las programaciones sinfónicas y camerísticas que van ofreciendo cada año un repertorio que se repite en muchas ocasiones. Bien, pues todo ese mundo se va fraguando durante el siglo XIX. Por ejemplo, el mundo de las orquestas de concierto. En realidad, orquestas, es decir, agrupaciones numerosas de instrumentistas que trabajan regularmente juntos, habían existido en épocas anteriores, particularmente vinculadas a los teatros de ópera. Pero orquestas de concierto, es decir, orquestas que de una forma estable, regular, anual, ofrezcan temporadas de conciertos instrumentales al público, tenían un precedente en el siglo XVIII, aunque las orquestas del XVIII, vamos, se formaban y deshacían cada temporada, y en realidad van a asentarse, crearse, van a, digamos, estabilizarse, institucionalizarse en el siglo XIX. Aquí os pongo algunos hitos de la creación de este tejido orquestal europeo. En 1813 se formó en Londres la Philharmonic Society, que es una orquesta súper importante, que, fijaos, es la que le encarga a Beethoven la novena sinfonía. Es decir, que ya desde su fundación tenía a Beethoven como una referencia en vida del propio compositor. Una institución muy relevante también es la Société de Concert du Conservatoire de París, que es la primera orquesta de conciertos vinculada a la institución educativa del conservatorio que existe en Francia y que es la que da a conocer las sinfonías de Beethoven en París. Cuando Chopin o Bellini o Berlioz o, en fin, cualquiera de estos grandes nombres de la música francesa de este tiempo, eh, decimos que admiraban, conocían digamos, seguían eh, la obra del maestro alemán, de Beethoven, en realidad nos estamos refiriendo precisamente a esto, a que estos autores podían, a través de esta orquesta, acceder al repertorio que antes era imposible de escuchar en París. Un concierto sinfónico en realidad requiere un despliegue de medios que solo el interés por difundir el mensaje musical estético beethoveniano justifica. Bien, aquí pongo también el año 42, cuando se crea la Gesellschaft der Musikfreuden, la Sociedad de Amigos de la Música de Viena. Igual que con los conciertos estos que estamos refiriéndonos, estos conciertos sinfónicos, pasa con los conciertos ¿qué? Uy, perdón, es que me he confundido. Bueno, pues eso, que igual que con los conciertos sinfónicos pasa con los conciertos... momento. He tenido un momento de vacilación, no sabía si lo estaba grabando bien. Vale, creo que sí. Perdonadme. Que bueno, digo que igual que los conciertos sinfónicos pasaba con los conciertos camerísticos. Aquí os pongo la cronología de las primeras series de conciertos camerísticos que se van fundando en Europa. La serie de Mozart en Berlín en 1813, la serie de Beillot en París en 1814. Beillot, por cierto, es el profesor de violín de Juan Crisóstomo de Arriaga, que algunos de vosotros conocéis, un compositor español muy relevante de principios del siglo XIX. En el año 43 empiezan los conciertos de música de cámara de forma regular en Londres. El año 62 se crea la Sociedad de Cuartetos del Conservatorio en Madrid. Podemos decir que desde 1862 hasta el presente hay cada temporada algún ciclo de música camerística en nuestra ciudad, y así podemos seguir en el resto de las ciudades europeas, y no solo europeas, también americanas, ¿vale? ¿Cómo eran estos conciertos? Pues mirad, a lo largo del 19 se va cambiando el tipo de concierto.
Ya estuvimos explicando en una clase anterior que los conciertos del 18 correspondían con el modelo de lo que se llamaba el concierto misceláneo. Conciertos eran muy largos, que se tocaban muchas cosas diferentes, que intervenía mucha gente y que se hacía sobre todo música contemporánea. Me refiero a música reciente. Poco a poco, en estos ciclos de conciertos sinfónicos y camerísticos, se va a ir abandonando el repertorio contemporáneo y se va a ir apostando por compositores que van a ser denominados como compositores clásicos con el tiempo. Es decir, grandes nombres del pasado que se toman como modelo y que empiezan a adquirir como una presencia constante en la vida concertística. Es lo que en términos musicológicos se denomina ahora como un listado de autores de referencia, de autores perfectos, entre comillas, que conocemos bien, porque ese canon, por supuesto, parte de Beethoven, tiene como precedentes pues Haydn, Mozart, y luego se va a ir extendiendo a lo largo del 19 poco a poco con los añadidos de obras de Mendelssohn, de Schumann, de Brahms, esa nómina escasísima de compositores alemanes todos, porque como hemos explicado en un tema anterior, esta tradición clásica es una tradición que parte de una idea nacionalista de la música alemana. Bien, una cuestión muy interesante con respecto también a los conciertos es que en el 19, ya sobre todo en su segunda mitad, conforme los programas van centrándose cada vez más en los autores clásicos, entre comillas, pues van a aparecer un acompañamiento literario o un acompañamiento digamos, académico a la escucha del concierto, que son las notas al programa. Cuando vosotros vais a un concierto, sabéis que en ocasiones no solamente te dan un papelito en el que aparecen los nombres de las obras que se van a tocar, sino que en ocasiones eso viene con un texto que explican las obras. Esto es algo exclusivo de la tradición musical clásica. Si cuando uno va a un concierto de pop o cuando uno va a un concierto de flamenco, no espera que a la entrada le den un folleto en el que expliquen cada una de las canciones, cuándo se compusieron, en lo que hay que fijarse, la forma que tienen. Uno va al concierto de pop o al concierto de tango de una forma más espontánea. Pero como la tradición musical clásica, como la tradición musical germana, defiende que el acto musical es un acto intelectual, el concierto se convierte en cierto modo en una forma de educar, en una forma de enseñar al oyente qué es lo que tiene que descubrir en unos repertorios que le son cada vez más ajenos porque son cada vez más antiguos, porque están más alejados cronológicamente de su momento histórico y de su realidad musical. Así que la aparición de las notas al programa es un índice muy interesante de esa nueva concepción intelectualizada del hecho musical. Otra novedad del 19, sobre todo también de la segunda mitad, es la aparición de los auditorios. Con escasísimos precedentes en el 18, podemos decir que en la primera mitad del siglo XIX los conciertos se daban un peu partout, un poco en todos los sitios. Los conciertos se daban en teatros, los conciertos se daban en salas de baile, en salones de fondas. En Madrid una fonda muy conocida donde se daban conciertos. Y en las primeras décadas del 19 era bastante habitual que los auditorios se diesen en tiendas de música. O sea, los conciertos se daban en tiendas de música. O dicho de otra manera, algunas tiendas de música, sobre todo fabricantes de piano, tenían salas en las que no solamente vendían sus productos, sino también ofrecían actuaciones musicales. Esto que tenemos aquí en la imagen es un grabado ya de la década de los 80 del siglo XIX, de la que fue la sala de concierto más famosa que hubo en Madrid durante mucho tiempo, que fue el Salón Romero. Romero
que este es ese señor de aquí. Era un clarinetista, que todavía su método de clarinete sigue utilizándose, pero además era un empresario muy activo, ¿eh? Que tuvo una editorial de música muy potente, que era un poco como la Ricordi en Italia, pues Romero lo fue aquí en España, y tenía en el centro de Madrid esta tienda. Como veis, no sé si os dais cuenta, pero aparecen muchos pianos, ¿eh? Está todo lleno de pianos. Hay en la imagen un montón de pianos, no solamente en el escenario, sino abajo, porque en realidad era una sala donde los interesados podían ver y comprar instrumentos. Pero al mismo tiempo era un lugar en el que se ofrecían conciertos, y aquí tocó la Sociedad de Cuartetos, tocó Sarasate, tocó Albéniz, tocaron, en fin, los grandes nombres que pasaban por Madrid. La cuestión es que en la segunda mitad del siglo XIX, estas salas, digamos, vinculadas a fábricas o a constructores de instrumentos, que las había no solo en Madrid, como digo, sino en toda Europa. Por ejemplo, en París las dos salas principales de conciertos fueron la sala Pleyel y la sala Erard, que eran las dos fábricas principales de pianos que había en Francia. Pues digamos, esto va a ir siendo sustituido, estos auditorios comerciales, por decirlo así, por un nuevo tipo de auditorio monumental eh, que, digamos, va a convertirse en uno de los hitos arquitectónicos de la ciudad. Estos edificios de los que hemos estado hablando, tengo hoy una escasa facilidad para expresarme, ¿eh? Por favor, disculpadme, queridos. Que estos edificios de los que hemos estado hablando hasta el momento eran edificios, vamos a decir, menores. En cambio, en 1870 se construye en Viena y lo impulsa esa Gesellschaft der Musikfreuden de la que hablábamos anteriormente, el Musikverein, que es un ejemplo perfecto de estos nuevos auditorios monumentales del siglo XIX. Auditorios que son un poco como las catedrales de el nuevo culto a la música de este tiempo, y que se convierten en un edificio significativo de la ciudad. Además, como el repertorio que va a interpretarse en el interior de esta sala es un repertorio clásico, pues el propio edificio tiene estas resonancias clásicas que veis en la arquitectura, que esto parece por un palazzo italiano del 17 o de principios del 18, ¿no? Esta sala la conocéis muy bien, porque el Musikverein es donde dan los conciertos de Año Nuevo, y es un ejemplo de este nuevo tipo de arquitectura que representa de manera muy directa la nueva importancia que está adquiriendo esta tradición musical clásica germánica en las ciudades europeas. Del año 1871 es el Royal Albert Hall en Londres, que es otro rollo porque, digamos, arquitectónicamente imita pues al Coliseo romano, y que, digamos, fue escenario de conciertos monstruo que llamaban, o como que se llaman, conciertos donde se unían centenares de intérpretes en la capital del Imperio Británico. Digamos, era un edificio que celebraba también la grandeza política y el poder económico e industrial de la ciudad. Muy bonito. Si no habéis ido al Royal Albert Hall, pues deberíais ir. Mira, este es Hyde Park, como el retiro de allí de Londres. Y este es el Royal Albert Hall, que se dan conciertos todavía, sobre todo en verano, el célebre ciclo que organiza la BBC de los Proms. Pero también se hacen muchas cosas, desde presentar libros de Harry Potter a veladas de boxeo o muchas cosas. Es un sitio bastante multiusos. Del año 88 es el Concertgebouw en Ámsterdam, también con estas líneas clásicas que aquí veis. Del año 91 la Tom Halle de Zurich. En fin, es como para que veáis ejemplos, ¿no? Conocidos. La arquitectura como va variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, del año 1891, cuando se construye el Carnegie Hall
en Nueva York, que tiene, vamos a ver, digamos, un modelo arquitectónico que por supuesto no es el de Viena, que ya es más moderno, pero que sigue siendo pues un edificio monumental. Y bueno, y aquí está la sala, ¿no? El primer, digamos, auditorio moderno que se construye en España, el primer auditorio como de este corte que estamos describiendo, es el Palau de la Música Catalana de Barcelona, que es un edificio que impulsa el Orfeó Català, un coro muy poderoso en la cultura catalana de finales del siglo XIX y muy vinculado con los movimientos nacionalistas. Es un auditorio bien conocido, si habéis ido a Barcelona seguramente lo habéis visto. Es un ejemplo de arquitectura modernista y además eh, es muy agobiante porque la decoración es, bueno, como ocurre en edificios modernistas, pues demasiado abigarrada, pero en cualquier caso merece la pena. Fijaos que el primer auditorio que se construye en Madrid es el Auditorio Nacional. Es decir, el primer edificio específicamente dedicado a música me refiero a conciertos, que se construye en Madrid es el Auditorio Nacional. Pensad que en Madrid había habido muchos conciertos antes del Auditorio Nacional, que es un edificio de los años 80, pero los conciertos se daban en cines, en teatros, por ejemplo en el Cine Monumental, donde sigue dando conciertos la Orquesta de Radio Televisión Española. En el Teatro Real, durante muchos años hubo un auditorio, pero el edificio no se había construido como auditorio, sino se había construido como teatro de ópera. En fin, que en realidad el desarrollo de los, con la excepción del Palau de la Música Catalana, de una sala poco anterior al Palau de la Música Catalana, pero menos vistosa, que es la sala de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, y con muy pocas excepciones más, hasta la democracia de la que disfrutamos, es decir, hasta después del franquismo no se construyen de manera robusta auditorios en nuestro país. Esto es muy interesante y tiene mucho significado. Y estos auditorios, que ahora son una red impresionante e infrautilizada, bueno, no digo infrautilizada en estas circunstancias con lo que tenemos encima, sino infrautilizada incluso en épocas de bonanza, pues estos auditorios ahora son al mismo tiempo un orgullo y por otro lado un peso para la vida musical española. En fin, a lo mejor podemos comentar algo en clase. Bien, vamos a dejar a un lado estas cuestiones, digamos, institucionales o de infraestructura musical y vamos a hablar un poquito sobre las problemáticas compositivas que supone para los autores de este periodo que estamos repasando la increíble admiración por Beethoven que ellos sentían. Claro, fijaos, como veíamos al principio, el grado de deificación con el que se trataba la figura beethoveniana. Y la pregunta que venía inmediatamente después era muy clara. Después de este genio sublime, después de este Mesías de la música, después de ese compositor que era casi un dios, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, ¿cuáles son las opciones compositivas para un compositor admirador de Beethoven en el siglo XIX que se veía indigno de continuar la tradición que Beethoven había inaugurado? Entonces hay, perdón, disculpadme esta pequeña interrupción. Decíamos que había como dos opciones entre los compositores de esta tradición germánica. O bien evitar el legado beethoveniano, es decir, si Beethoven había trabajado determinados géneros, pues esos géneros no se trataban y se buscaban como nuevos géneros y nuevas formas para desarrollar la producción. Un caso muy interesante de esto es el caso de Robert Schumann. Schumann, como sabéis, además de ser compositor, era periodista, tenía un periódico de música, era periodista musical. Entonces hay muchos escritos de Schumann publicados que nos revelan cuál era su pensamiento estético. Y Schumann habla cómo
le resulta imposible, o le resultó imposible durante determinada época, abordar géneros que estaban absolutamente identificados con Beethoven y con su mundo. Y me estoy refiriendo a géneros como el, el- la sonata, la sinfonía, el cuarteto de cuerda, ¿no? Lo que ocurre es que, y en el caso de Schumann también se ve, llega un punto de que ellos temen la sombra beethoveniana, pero al mismo tiempo quieren sentirse continuadores de esa tradición. Y eso les obliga a interpretar su obra, es decir, a, digamos, analizar en qué consiste la obra del maestro y dar su propia versión acerca de ella. Eso significa en el fondo también revisar el vehículo principal de comunicación que Beethoven tiene en su música instrumental, que es la forma sonata. ¿Cómo son las formas sonatas del repertorio de esta época? Pues suele ser una forma sonata más melódica. Eh, a ver cómo explico esto para que se entienda. Digamos que la sonata beethoveniana típica opone dos principios temáticos. Un principio rítmico, que es la sección primera, y un principio más cantable, que es la sección segunda. Por lo general, las sonatas del 19 son más cantables, es decir, hay desde el principio una cantabilidad más fluida, ¿no? Eh, Siguiendo el sendero beethoveniano, estos compositores se interesan por el thematische Arbeit, por el trabajo temático. Es decir, partir de pequeñas células motívicas que van a construir la obra. Esto estaba en Haydn, está en Beethoven, recordemos el ejemplo tópico de la Quinta Sinfonía, y está en estos compositores de manera muy destacada. Y luego se observa en estos autores también unas ciertas tendencias cíclicas. ¿Eso qué significa? Pues que relacionan los distintos movimientos de la sonata con motivos comunes. Es decir, que reaparecen los movimientos de la sonata un poco igual que pasaba en la ópera. Hablábamos la semana pasada que en la ópera a lo largo del 19 se le quiere dar una coherencia con temas que reaparecen en una escena y otra. Eso llevaba a su culminación por el leitmotiv wagneriano. Pues en las sonatas pasa igual. Algunos autores se esfuerzan para dar un vínculo a los distintos movimientos de la obra a través de materiales temáticos comunes. Bien, repasemos para acabar el desarrollo de un género muy ligado a la memoria beethoveniana, que es la sinfonía, en los años posteriores a su muerte. Ya sabéis que Beethoven murió el año 27. Pues bien, la década de los 30, la década inmediatamente posterior a la muerte de Beethoven, es una década de parálisis en la composición de sinfonía y de indefinición. Es decir, el miedo a enfrentarse a la producción sinfónica beethoveniana, a emular, a compararse con lo que había hecho Beethoven, hace que muchos compositores desistan de componer sinfonías. O que las compongan pero que no las publiquen. Eso ocurre en el caso, por ejemplo, de Mendelssohn. Mendelssohn compone en la década de los 30 algunas sinfonías que solo serán estrenadas póstumamente porque no las ve dignas de parangonarse con las obras beethovenianas en la sala de concierto. En esta década de los 30, el compositor más activo en el terreno sinfónico y el más relevante es un gran admirador de Beethoven, pero que vive no en Alemania, sino en París, que es Héctor Berlioz. El año 1830 compone la Sinfonía Fantástica, que es un hito en la composición sinfónica de esta época, y en la que se observan los tres rasgos que son característicos de la producción sinfónica berlioziana. En primer lugar, es una sinfonía programática, es decir, nos cuenta una historia. Además es una historia autobiográfica, habla sobre los amores que el compositor tuvo con una actriz y las visiones que tuvo porque desesperado en los amores consumió determinadas sustancias psicotrópicas y entonces pues él nos cuenta pues digamos las alucinaciones que tuvo en las que la presencia de la amada son constantes.
Entonces, esa es la primera característica. Todas las obras sinfónicas berliozianas van a ser narrativas. Después, las sinfonías berliozianas son híbridas, es decir, mezcla sinfonía con otra cosa. Por ejemplo, tiene una obra que se llama Romeo y Julieta, que es una sinfonía cantata, una obra que se llama Harold, perdón, en Italia, que es una sinfonía con una viola solista, o sea que es una mezcla entre sinfonía y concierto para viola. Y la propia Sinfonía Fantástica, que es una sinfonía puramente instrumental, se estrenó como sinfonía, es decir, como pieza para orquesta, pero luego se le añadió una especie de epílogo con coro, digamos, derivando en lo que, aunque eso no se suele interpretar casi nunca, pero derivando en lo que sería una obra sinfónico-coral. El tercer aspecto llamativo de Berlioz es la cuestión tímbrica. Berlioz fue el primer gran instrumentador, orquestador de la historia de la música. Se dice que fue el primer compositor que pensó la orquesta como un instrumento y que componía pensando en las características de la orquesta. De hecho, fue el primer compositor que escribió un tratado de orquestación que tuvo una grandísima influencia. Y si escucháis la música berlioziana, o si veis estas caricaturas, donde el público está asustado por las sonoridades que surgen de la orquesta, estas caricaturas nos muestran, de forma irónica, por supuesto, pues la pasión que tenía Berlioz por los instrumentos muy sonoros, estrambóticos, novedosos, por las grandes masas orquestales y por las grandes masas corales. Fijaos qué coro más fantástico organizaba en este concierto. Bien, esa es la década de los 30, con la figura descollante de Héctor Berlioz. La década de los 40 es una década de revitalización de la actividad compositiva en el terreno de la sinfonía. Los compositores como que se quitan el, 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 el miedo a componer sinfonías, sobre todo porque hay como más competencia. Quiero decir, la sinfonía ya no es el único género orquestal, sino que en esta época se ponen muy de moda las oberturas de concierto y otros géneros orquestales más ligeros, lo que, digamos, resta peso al discurso sinfónico como dominante en la época, ¿no? Y una de las características de la producción sinfónica de los dos más grandes compositores germanos de este momento, que son Mendelssohn y Schumann, es, por decirlo de alguna manera, que rebajan el tono beethoveniano. ¿Cómo lo explico yo esto? Beethoven era un compositor que utilizaba la sinfonía para hablarnos de grandes cosas, ¿eh? La sinfonía número 5 nos habla sobre el destino, la sinfonía número 3 sobre el heroísmo, la sinfonía número 6 sobre la naturaleza, la sinfonía número 9 sobre la libertad. Es decir, es un vehículo como para mandar grandes mensajes a la humanidad, para mandar mensajes muy trascendentes. Y de hecho, cuando Mendelssohn, por ejemplo, se pone a componer sinfonías en la década de los 30, una de las sinfonías que compone, que luego va a estrenarse después de su muerte, porque no, no quiso presentarla al público en vida, es una gran sinfonía sobre el amor. Otra es una gran sinfonía sobre la reforma. Y todas esas sinfonías, digamos, de significado trascendente o de grandes mensajes, resultaban insatisfactorias para Mendelssohn. No le molaba y no las estrenaba. En cambio, las que estrenó en vida son sinfonías, digamos, menos ambiciosas en lo estético y que se alimentan de, vamos a llamarlo un cierto espíritu turístico. Digamos que las sinfonías se caracterizan, se diferencian por la presencia del color local, por la presencia de sonoridades que nos evocan a lugares románticos en la imaginación del europeo de la época. Me estoy refiriendo a obras como la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, o la Sinfonía Escocesa del mismo autor, o como la Sinfonía Renana o Primavera de Schumann,
eh, que es el otro autor que está un poquito en esta línea. En la década de los 50, eh, la producción sinfónica está en un debate muy encarnizado, del que hablaremos, porque, digamos, los compositores alemanes se dividen como en dos bandas, o en dos bandos, mejor. Bandas, parece que son bandas latinas de estas, no, en dos bandos. Por un lado, los que piensan que la sinfonía como pieza instrumental ya no tiene sentido, y de esto hablaremos en clases próximas. Al frente de estos que rechazan la necesidad de la producción sinfónica está Wagner, y ya veremos cómo Wagner interpreta la sinfonía beethoveniana y el futuro del mundo sinfónico. Y están aquellos que defienden la pervivencia estética de la sinfonía y defienden lo que se llamó la música absoluta. En el fondo de este debate hay una disputa muy del siglo XIX, que es la disputa entre la relación entre música y literatura. Para los compositores, entre comillas, progresistas del siglo XIX, la música solo podía desarrollarse, podía seguir progresando si se aliaba con la literatura, bien sea en la escena, en forma de ópera o drama musical, bien sea a través de la música programática, es decir, música que tuviese un subtexto literario. En cambio, había otros que defendían que la música pura, la música sin referencias externas, la música sin referencias literarias, todavía tenía materiales para su desarrollo. Estos eran los llamados defensores de la música absoluta, que tuvieron su teórico principal en un crítico vienés llamado Eduard Hanslick. Bueno, vienés, era un crítico de Praga, pero que trabajó en Viena mucho tiempo. En el año 1854, Hanslick publica De la belleza musical, que es un ensayo muy importante en la historia de la música, que sienta las bases de lo que se ha llamado el formalismo musical. Es decir, que la belleza del arte musical está en sus propios elementos formales, no más allá de esto. El compositor que mejor ejemplifica esta tendencia hacia la música absoluta es sin duda Johannes Brahms, ¿no? Hubo, digamos, un debate muy encendido y un debate que nos permite comprender el contenido del catálogo de muchos compositores. Si tú conoces la música de Brahms, sabes que Brahms tiene sinfonías, cuartetos, sonatas, tríos, quintetos. Si miras la música de Liszt, por ejemplo, o la música de Wagner, estos géneros de música pura o absoluta no están. Y no es porque se le olvidase componerlo o porque no tuviese tiempo, sino porque estaban convencidos de que esos géneros significaban el pasado de la música. Este debate sobre el progreso en música, el debate sobre la vigencia o no vigencia de las formas instrumentales, entre la relación entre música y literatura, es algo que nos va a ocupar en los próximos temas. Y a ello os emplazo a esperar a los próximos temas para hablar de estas cosas. Gracias.